Bueno, como decíamos, estamos ante la recta final de lo que es esta campaña electoral interminable, ¿no? Que empezó ya allá a principio de año, y si nos remontamos hasta el año pasado, cuando se empezaron a lanzar los candidatos, cuando empezaron a anunciar sus candidaturas. Finalmente este domingo se va a saber quién va a ser el próximo presidente. Acá vamos a anticipar un poco cómo están las encuestas, qué es lo que dicen las encuestas, que dan algunas un claro ganador. Obviamente no se sabe, hay muchos indecisos, hay una gran incertidumbre por parte de lo que pueda llegar a pasar, y además que si hay algo que se ha mantenido constante en esta elección, elección tras elección, votación tras votación, interna tras interna, ha sido la sorpresa, ¿no? La posibilidad de que el resultado esperado no fuera finalmente el que se terminó imponiendo. Argentina en la encrucijada hemos titulado, porque, bueno, por un tema que venimos tratando acá hace bastante, que es el hecho de que Argentina está ante una elección histórica, una elección donde uno de los dos candidatos está cuestionando abiertamente la democracia, está planteando en el rol principal de su candidata a vicepresidenta una reivindicación de la dictadura militar. Se está hablando de represión, se habla de propuestas liberales extremas, incluso que es muy difícil que puedan ser aprobadas por las instituciones del sistema, por las instituciones de la democracia. Aunque es una democracia capitalista, tiene ciertos salvaguardos, ¿no? Ciertas instituciones que garantizan un determinado funcionamiento. Y la candidatura de Javier Milei, sin lugar a dudas, una candidatura que cuestiona las libertades democráticas que son garantizadas aún en este sistema. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a también tener una columna que va a tratar el problema de la discusión interna en la izquierda, porque hubo distintas posiciones, hubo fuerzas que llamaron al voto en blanco, otras que directamente se posicionaron como nosotros, desde acá, desde Resistencia, en un voto crítico a Sergio Massa para que no gane de ninguna manera la ultraderecha estas elecciones. Pero esta última semana se ha exacerbado ese discurso reaccionario, ha habido algunos traspiés también. Por ejemplo, el de la diputada electa Lilia Lemoine, ¿no? Lila Limón, aquella cosplayer tan llamativa, ¿no? Que viene militando en el espacio de Javier Milei hace bastante tiempo. Bueno, lo que hizo esta muchacha fue retuitear un video de Carlos Pampillón, un conocido dirigente neonazi, que organizaba bandas fascistas en Mar del Plata para golpear a homosexuales, para golpear a compañeros de la comunidad LGBT, para golpear a punks y comunistas, para sembrar un clima de terror y de violencia, ¿no? En las calles, además de, obviamente, el contenido antisemita de su ideología. Bueno, Lilia Limón retuiteaba este simpático video de Carlos Pampillón, ni más ni menos que llamando a una insubordinación en el ejército. Vamos espero que pongan las pelotas, porque sus jefes arrastrados al kirchnerismo le iniciaron un sumario al capitán Volante, que se atrevió a desmentir al narco mafioso terrorista de Rossi, que usaba los elementos del ejército argentino para su beneficio personal, la plata de todos nosotros los argentinos. El ejército, la cúpula del ejército arrastrada, le inició un sumario a este valiente capitán. Todos tenemos que salir a respaldarlo, poner el cuerpo si es necesario, hacer un boicot. Y a ustedes, a los que están en actividad, pongan las pelotas y desautoricen a ese jefe del Estado Mayor Conjunto que tienen, que es un terrorista montonero. Bueno, este neonazi, Carlos Pampillón, está reivindicando lo que hizo otro nazi, que fue sancionado por el ejército, porque es militar retirado, de elogiar y contar cuánta gente entraba en el baúl de un Falcon. Esto lo subió una diputada electa. Una diputada electa que después, obviamente, cuando le dijeron, che, ¿qué estás haciendo? Otra vez ese bolonqui. ¿Y qué hizo Lilia? Lo bajó. Lo bajó y pidió disculpas. Pidió disculpas de una forma igual llamativa, porque ella lo había tratado como un patriota. Dijo, grave error. Bueno, había dicho, ¿no? Reivindicado los dichos de Pampillón, de este neonazi, que justamente criticaba el sumario que se le inició al militar violante, pero además llamaba a una insubordinación. Decía, si tienen huevos, aquellos militares que están en ejercicio, levántense, insubordínense contra el jefe del Estado Mayor Conjunto. Eso es ni más ni menos lo que decía Carlos Pampillón. O sea, aunque no supieras quién era, aunque no supieras que era un neonazi, estás reivindicando una acción completamente fascista, ¿no?
Además, esto que comentaban los periodistas de C5N, que Violante, digamos, no es ni más ni menos que un tipo que hacía posteos como este. A ver, vamos a mirar un poquito. Siete, aunque un poco incómodos, entran en este baúl, decía, ¿sí? Así nomás. Reivindicando la represión de la dictadura militar, el Falcón Verde, un símbolo de represión, de lo más nefasto que hay en la política argentina, de la época más oscura de nuestra patria, de lo que se vivió en nuestro país. Este militar lo reivindicaba y este es el sujeto al cual defendía Pampillón y que Lilia Lemoyne adhería a las declaraciones y decía, esta es la declaración de un patriota. Pero además hubo otro episodio encabezado por esta fascista posmoderna, ¿no? Eso es lo gracioso del fascismo en el siglo XXI, que parece que es cosplayer, que es de furries, que es de fanáticos del anime. Es medio raro, ¿no? Es como que me hace acordar un poquito también al spot ese de la diputada que trabajaba en Crónica, la que había entrevistado a los Copitos, que decía, vamos a pintar las rejas de rosa y vamos a permitir que las manifestaciones sean aplastadas con la fuerza pública sin aviso previo. ¿Se acuerdan? Bueno, tiene como esas dos caras, ¿no? Lilia Lemoyne también tiene este costado cosplayer, este costado influencer y a la vez la reivindicación absoluta del fascismo, ¿no? Como en este caso, y también amenazas a trabajadores de los medios, como trascendió también en las últimas horas y vamos a ver en el próximo video. Vamos. Preguntarte, nada, es una charla nada más. ¿Vos tomás transporte público, Lilia? Tenés mala intención, no quiero hablar con vos. No, preguntarte nada más. Vamos a cerrar la televisión pública, la vamos a privatizar. ¿A privatizar la televisión pública? Sí. ¿Los medios públicos? Sí, van a ser ¿La privados. libertad y la democracia y el pluralismo? Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora. Bien, somos trabajadores, estamos preguntándote con toda libertad a horas de una elección. Bueno, ¿Pensás que va a salir? no solamente la prepotencia y la nefasta propuesta, ¿no?, de cerrar los medios públicos, sino también la amenaza a la trabajadora, una persona que está cumpliendo su función, que está haciendo su trabajo, un móvil que está preguntándole a una candidata en el marco de la víspera de una elección, y la respuesta de Lilia Lemoyne, prepotente, hacé bien tu trabajo porque vamos a cerrar los medios públicos. Es decir, no solo reivindican la represión, no solo niegan la dictadura militar, no solo defienden lo más nefasto y las políticas de ajuste, sino que también quieren censurar a la prensa. Hemos visto ataques a periodistas, hemos visto amedrentamiento a trabajadores, y en este caso era Lilia Lemoyne la que encabezaba esta escandalosa posición. Otro de los diputados electos de La Libertad Avanza que habló esta semana fue Bussi, el hijo del genocida, quien decía algo similar a lo que habíamos escuchado ya en palabras de otros referentes de La Libertad Avanza y de fuerzas afines, como el pequeño video que veíamos de Carolina Píparo en el stream pasado, que decía que justamente la impunidad de los genocidas de los militares era necesaria para poder garantizar la represión que iba a ser necesaria con el ajuste. Bueno, esto con palabras muy similares decía Bussi. Cualquiera sea el que gane, ¿no? Estoy seguro que el año que viene va a haber problemas porque la cuestión hoy pasa por el ajuste. Si no tenemos ajuste, no podemos ni empezar, porque este país gasta más de lo que necesita y estamos raspando la olla. No hay otro camino, ya no tenemos crédito externo, ya no tenemos crédito interno. Han hecho, la fiesta ha sido muy cara, en este momento va a haber que pagarla. ¿Pero la represión está dentro de ese menú de respuestas? Sí, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza y tiene que actuar en beneficio de la comunidad. Claro que sí. Ajá. ¿Y cómo imaginas? No, pero espero que esto no empiece a titular que yo estoy por la represión. No, digo que el Estado tiene la policía. El Estado es el... No, ¿cómo vamos a titular si estás por la represión? Hijo de represor, defensor de represor, buscando la impunidad de los militares para que puedan reprimir y para que puedan hacer un buen servicio a las necesidades que tiene el país, que son
las de un ajuste contra la clase trabajadora. Esto era lo que reivindicaba Bussi, esto era lo que reivindicaba Carolina Pípero, y esto es lo que defiende La Libertad Avanza. Y por eso también se une el plan económico de Milei con el plan social político negacionista de Victoria Villarruel. Este video de Milei destruyendo el Banco Central fue otro de los videos que se viralizaron en las últimas horas de la campaña electoral. Miren esa caripela. ¡Destrucción! 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 ¡Basta inflación! Bajo el martillo de Milei, ¿estará los privilegios de la política o estará la clase trabajadora? Bajo ese martillo que empuña el candidato de La Libertad Avanza y que golpea con furia contra esa maqueta del Banco Central. ¿No quedaremos quienes vivimos de nuestro trabajo, quienes queremos vivir mejor, quienes queremos mejorar nuestra calidad de vida, tener mejores salarios, tener vidas más dignas? Hay una encrucijada en la Argentina porque obviamente el gobierno y su ajuste, el deterioro de las condiciones de vida, el aumento de la pobreza fue lo que llevó a que tenga tanta adhesión una propuesta de ultraderecha que prometió que iba a descargar el ajuste contra la casta política. Pero lo que se ve es un plan completamente reaccionario y además con contenidos completamente cipayos. Miremos, por ejemplo, lo que decía algo que también trascendió y que fue trending topic cuando Milei lo dijo en el debate presidencial, ¿no? Ni más ni menos que su admiración a Margaret Thatcher. ¿Se inspira Javier Milei en el mundo? ¿Con quienes siente que tienen puntos de encuentro? Yo me siento muy identificado en términos históricos básicamente con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. Con Margaret Thatcher se siente identificado Milei, ni más ni menos la dama de hierro, quien fue apodada así por reprimir a los obreros ingleses, ¿sí? Sí. La dama de hierro es el apodo que recibió Margaret Thatcher después de derrotar la histórica huelga de los trabajadores mineros contra el cierre y las privatizaciones de las minas que dejaron a miles de trabajadores en las calles. En 1982 tuvo además el rol de enfrentar a la Argentina en la Guerra de Malvinas, decidiendo enviar tropas a los archipiélagos, y fue quien dio la orden de hundir el crucero General Belgrano, que estaba fuera de la órbita de lo que representaba el campo de la Guerra de Malvinas. Estaba fuera de lo que se llama el área de exclusión, y causó la muerte de 323 tripulantes argentinos que estaban a bordo del crucero General Belgrano. Este hecho, de acuerdo al derecho internacional, fue catalogado como crimen de guerra, es decir, la reivindicación de una criminal de guerra que asesinó a argentinos y que fue a la guerra por defender un territorio ocupado por el imperialismo. Thatcher además llevó adelante políticas neoliberales que, como decíamos, implicaron privatizaciones, implicaron ajustes, implicaron desmantelamiento del estado del bienestar inglés, y cuando murió a los 86 años, producto de un ACV, hubo muchos trabajadores que salieron a festejar en las calles de Inglaterra. Es decir, no solamente es una enemiga de la Argentina, sino que es una enemiga de la clase trabajadora inglesa. Vamos a ver otro corte que circuló durante estos últimos días, que fue justamente ella reivindicando la orden de hundir el Belgrano. Now, Bristol studio, Mrs. Gould, your question, please. Mrs. Thatcher, why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone. But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable.
When it was sunk, that ship which we had found was a danger to our ships. My duty was to look after our troops, our ships, our navy. And my goodness me, I lived with many, many anxious days and nights. Mrs. Thatcher, you started your answer by saying it was not sailing away from the Falklands. It was on a bearing of 280 and it was already west of the Falklands. So I'm sorry, but I cannot see how you can say it was not sailing away from the Falklands. When it was sunk. When it was sunk. It was a danger to our ships. No, but you have just said at the beginning of your answer that it was not sailing away. Teníamos el fragmento, ¿no? Reconociendo que aún estando fuera de la zona de exclusión de la guerra, Margaret Thatcher ordenó ese crimen de guerra, ¿no? En defensa de ese territorio que son las Islas Malvinas, que son tan sentidas para nosotros y que incluso quienes nos reivindicamos socialistas nos sentimos muy unidos a esas reivindicaciones, porque defendemos los derechos de las naciones oprimidas frente a las naciones opresoras. Lo que no queremos es la oposición entre trabajadores, ¿no? Trabajadores de un lado y trabajadores del otro. Por eso también mencionábamos que Margaret Thatcher no solo fue enemiga de la Argentina en su avance y avasallamiento imperialista en la guerra que encabezó contra nosotros, con este crimen incluido que fue el hundimiento del Belgrano, sino también contra la propia clase trabajadora de su país. Por último, vamos a ver un pequeño informe que sacó Perfil sobre las encuestas llegadas hasta el momento. En la recta final de las elecciones presidenciales, las consultoras se la juegan con sus últimos datos sobre quién podría llegar a ser el futuro presidente argentino. De un total de 6 relevamientos, 4 dan como ganador al referente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y solo 2 al ministro candidato, Sergio Massa. En Atlas Intel se impone Milei. La consultora brasileña que había mostrado a Massa ganador de las elecciones generales del 22 de octubre, cambió el escenario y en su última medición da como ganador al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei obtendría un 48,6% frente a un 44,6% de Massa. El Libertario también lideró el resultado de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de la Universidad de San Andrés, que concluyó que Milei obtendría un triunfo de 37% sobre un 31% de Sergio Massa. En el caso del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el ganador sería el ministro candidato Sergio Massa. El estudio mostró una intención de voto de 46,7% para Massa y un 45,3% para Javier Milei. Para CB Consultora, casi con 5 puntos por encima de Sergio Massa, aparece ganador el candidato de La Libertad Avanza. Milei alcanzaría un 50,1% y Unión por la Patria obtendría 45,3%. En circuitos gana Massa. La consultora anticipó su triunfo con un 44,2% sobre un 42,1% de Milei. Para Giacobbe, Milei está arriba. La consultora pronostica un triunfo con 53,1% de los votos para Milei y una derrota de 46,9% para Sergio Massa. El domingo seguí el balotaje en perfil.com y entérate quién gana. Bueno, como veíamos en los distintos videos y como estuvimos discutiendo también ante el hartazgo, ¿no? En nuestras distintas editoriales a lo largo de los programas de Resistencia Online, Argentina se encuentra ante el peligro del ascenso de la ultraderecha. Una fuerza que, amparada en la bronca con el ajuste del gobierno, va a traer miseria, hambre, pero además represión y pérdida de libertades democráticas. Nosotros no somos masistas, ni tenemos ninguna confianza, ni depositamos ninguna expectativa en que el gobierno de Massa mejore las condiciones de vida de los trabajadores. Las condiciones de vida de los trabajadores van a mejorar si los trabajadores se organizan con los partidos de izquierda, con los sindicatos, luchan por sus reivindicaciones, toman las calles, cosa que la CGT no está haciendo. Hace bastante, ¿no? Porque es cómplice del ajuste, porque fue cómplice del peronismo y porque viene planchando a la clase trabajadora ya desde el gobierno de Macri. Pero las condiciones para esa lucha, para encabezar esa resistencia, para dar esas peleas, van a ser mejores bajo un gobierno que juegue dentro del marco de las libertades democráticas, como es el gobierno que plantea Unión por la Patria. Es nuestro enemigo, lo vamos a enfrentar. Pero ahora la pelea que tenemos es evitar que una fuerza negacionista, que directamente reivindica la represión, que amenaza a la prensa, que amenaza a las libertades democráticas, llegue al poder. Hago mías las palabras del Pollo Sobrero en una entrevista en los últimos días, donde dijo: ¿qué voy a hacer el domingo? Voy a ir al cuarto oscuro, voy a mirar las boletas y entre dos candidatos que ninguno me representa y ninguno me gusta, voy a votar a uno porque el otro es fascista. No le voy a dar ningún apoyo político, no voy a entregar el gobierno,
no voy a integrarlo, no voy a ser parte de esta alternativa. Simplemente voy a utilizar la boleta de Unión por la Patria sin darle apoyo político a Massa para evitar que la ultraderecha llegue al poder. Esa es la tarea que tenemos todos los que reivindicamos las libertades democráticas y los que luchamos por los de abajo este domingo.